Por increíble que parezca, esta es la segunda vez que trato de grabar este video. La primera fue por problemas de micrófono, que sonaba 3 veces porque está basura. Y la otra simplemente porque lo hice sin un guión, aunque ese tampoco está con un guión. Pero el anterior lo hice con un poco más de rabia, por así decirlo. Y es que simplemente me metí a internet, abrí mi YouTube y vi un video. Un video de un canal o de varios canales que normalmente les gusta hablar sobre la cultura del automovilismo, pero que honestamente se nota que no tienen la menor idea de absolutamente nada. Es bueno querer informar y estoy a favor de esto, ya que yo también lo hago, pero también es bueno informarse por fuentes que no sean TikTok o algún. En este caso me gustaría hablar específicamente de lo que las personas usan como mala praxis en la palabra del GDM, utilizándolo para referirse a cualquier automóvil que venga del país nipón. Gente así como el amiguito que dice que GDM significa carro japonés del mercado más barato transformado performance. JDM significa carro japonés en el mercado más barato transformado a performance, es decir, mejoré el carro en todas en tanto motor, en tanto estética, en aerodinámico y deportividad. Cosas como esas demuestran obviamente que tal vez se tiene una idea errónea de lo que es el GDM. Y en este caso quiero entender que una forma que le podemos dar a lo que ellos quieren llegar o el punto a los que ellos quieren llegar es dejemos de lado lo que es el GDM, tirémoslo por un lado y tomemos más el uso de la palabra de cultura automovilística japonesa para referirnos a cualquier auto de cualquier marca grande como Nissan, Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi. Y teniendo en cuenta ya estas marcas, podemos decir que estamos hablando de marcas japonesas, que sin importar dónde estén vendidas, son japonesas. Y por ende entran entre un mercado, hay modelos de estas, las cuales pues tienen una reputación debido a X o Y cosa que voy a mencionar más adelante. Pero si hacemos hincapié en esto, tenemos que por ejemplo un Honda Civic siempre será un Honda Civic y forma parte de la cultura japonesa debido a diferentes películas o animes, al igual que por ejemplo los R35 o los Skyline o el Godzilla R32 o el Mitsubishi Eclipse, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que es el GDM? Ya muchas personas saben que GDM son siglas o un acrónimo de lo que significa Japanese Domestic Market o un mercado japonés doméstico, lo que quiere decir que es un mercado que es interno y que está hecho directa y exclusivamente para Japón. Por ende, cualquier auto que esté hecho para este mercado es un auto que estuvo únicamente fabricado para la utilización de las personas que viven dentro del país. Ahora bien, ¿por qué el GDM es el GDM y por qué las personas utilizan mal este término y lo utilizan como la cultura del automovilismo japonés? Esto se daba debido a varios factores y me gustaría mostrar este primer error y las consecuencias que trae, y luego las partes positivas para empezar de lo peor a lo mejor. Como cosas negativas está inicialmente, como dije anteriormente, el mal uso y mala práctica de influir lo que es el GDM, ya que GDM no es lo que creemos que es o la cultura automovilística japonesa en general. GDM y la forma en la que este se hace famosa debido a la utilización por medio de medios digitales y el uso de la globalización, en este caso que nos muestra en diferentes partes, en este caso la mía, Latinoamérica, como otras personas de Europa o de América del Norte, pueden ver series, animes o películas, como por ejemplo Initial D, Wangan o las películas de Rápidos y Furiosos, la 1, la 2 y la más importante en este caso, Reto Tokio, donde nos muestran un mercado japonés interno. En este caso, autos que fueron creados únicamente para estar dentro de este país y que nos muestran autos que nunca fueron pensados salir de este, pero que hay personas que al final logran tenerlos debido a que los importan o los exportan de Japón. Personas que saben que esos autos en algún momento fueron ilegales, como lo es el caso del Nissan R33 o el Skyline, o autos como el Toyota Supra debido a sus facilidades de modificaciones y que normalmente en un país como por ejemplo que no sea Japón u otro que manejen con el volante a la derecha, siempre vamos a poder diferenciar que estos autos japoneses vienen con este tipo de volante y con otras especificaciones que los hacen demostrar que son realmente autos que fueron hechos para el mercado japonés. Antes de empezar a mencionar modelos, por ejemplo, es importante mencionar que actualmente los precios para cualquier pedazo de chatarra vieja o japonesa es surrealista. Incluso hay personas que se tildan de que tienen un auto que es un GDM, pero que realmente no lo es y lo quieren vender a precios completamente estúpidos. Se puede encontrar en Marketplace un Honda Civic EG o un EK diciendo que son GDM y les ponen un precio absurdo por un auto que no está en buenas condiciones, pero que lo quieren tildar de un GDM.
Es por esto importante mencionar lo siguiente. Un auto que fue fabricado internamente para el mercado japonés es lo que se conoce como GDM. Si su auto fue fabricado fuera de Japón por alguna empresa japonesa, pero con una sede en su país o en un país como por ejemplo Estados Unidos, y ustedes o un dueño anterior a usted importó ese vehículo a su país, no es un GDM, es un auto que fue fabricado por una empresa japonesa pero no fue producido internamente en Japón, por lo que no es un auto que fue para el mercado interno japonés. Si un mexicano viene y nos dice que su Nissan Tsuru es un GDM, no lo es. Es un auto que fue ensamblado por una empresa en Cuernavaca de la Nissan y que fue vendido bajo el nombre de Tsuru. Al igual que una persona que lo compró en Chile y que le llama B16 no es un GDM, o como por ejemplo comprarlo en Estados Unidos llamándose Nissan Sentra. Uno en este caso que sería pues un Nissan Sunny, que fue para ese mercado y que claramente debería de tener el volante a la derecha, no porque se haya fabricado en Japón, pero se haya hecho para venderse por fuera, por ende en este caso tendría un volante a la izquierda, nos demuestra que tampoco es un GDM, sino un auto que se ensambló ahí dentro, pero que fue pensado para venderse afuera. Cerrando este punto como cosa negativa es el hecho de que los precios son completamente absurdos de los mismos, y esto debido por ejemplo a animes que muestran autos como estos o series o en este caso películas. En este caso la posible más o mayor influyente en todo esto fue Reto Tokio, que nos muestra un mercado japonés interno que nos ponen autos como por ejemplo el Mazda RX-7 con su motor rotativo y toda la cosa, nos muestran un Lancer Evo con el diferencial delantero desactivado para hacer drift, nos muestran los Nissan R50, R70Z, nos muestran los Silvia por ejemplo, y todos estos autos actualmente son autos que tienen un precio estúpidamente absurdo y que es bastante enorme. Y es importante mencionar que existen muchísimas más y que se pueden hacer menciones, como por ejemplo, qué sé yo, anime como Initial D, donde nos muestran Honda Civic G, Honda Civic K, nos muestran el Corolla E86, nos muestran autos que claramente son incluso muy inaccesibles, incluso antes de que se haya hecho esta explotación de la globalización, como el Honda NSX o NSX, como le dicen algunos. De igual forma cualquier Godzilla, un R32 o un Skyline o un R33, R34, R35 simplemente son carros sumamente caros, al igual que por ejemplo los Mazda RX-7, entre otras marcas que también fueron popularizadas debido a este grado de social media que existió. Obviamente como punto positivo está el hecho de que se den a conocer este montón de autos y que a las personas les guste esta parte del automovilismo donde nos centramos específicamente en un país, ya que podemos especificar algún país como Estados Unidos y hablar de marcas americanas como Dodge, Chevrolet, etcétera, o de marcas alemanas y hablar sobre BMW o BMW o Porsche o Volkswagen, etcétera. Sin embargo, una historia que me gustaría contar y que es realmente importante para la cultura del automovilismo japonés y de lo que es el GDM es algo que pasó durante la década de los 90. Y es que durante la década de 1990 y los años anteriores e incluso posteriores, por ende el 2000, Japón vivió un ascenso inédito de muertes y accidentes en carretera, algo que obviamente perjudicó a todo el país y que los puso en un grado de nerviosismo. Esto en su momento se vio como algo problemático, lo cual se le atribuyó el aumento exponencial de la presencia de vehículos en una sociedad que masificó este medio de movilidad. Para las personas que no conozcan y que ya esto es motivo de otro video, Japón es un país que al igual que Corea, una de sus principales fuentes de ingresos es el automovilismo. Debido a que un país como Japón después de 1945 tuvo bastantes problemas económicos y una de sus fuentes principales son esas empresas como Toyota o Honda o la Nissan. Y obviamente un mercado interno también fue favorecido y por ende se masificó un medio de movilidad como lo fueron los autos, que anteriormente eran las motos. Y aunque tal vez la culpa pudo haber sido de las carreteras o la ausencia de tráficos o educación vial de calidad en su momento, al final de cuentas la seguridad en los coches de la época tampoco era la mejor. Para los 90 todavía no existían muchos sensores o la calidad de bolsas de aire o etcétera, etcétera. Condiciones técnicas las cuales no tenían. Por esto y para esto los políticos deducieron que el problema era la velocidad de los coches técnicamente deportivos, si se le pudieran llamar así, ya que más adelante también hablaremos de esto. En aquel momento se limitó la velocidad máxima a 180 km por hora, pero no dio ningún resultado, porque obviamente era lógico que reducir la velocidad no reducía la capacidad.
Es por esto que a final de la década de 1980, remontando un poco más atrás, se abogó por limitar directamente la potencia de los autos, cosa que se vio o que se muestra en los inicios de los 90, donde el primer auto GDM que se vio afectado fue el Nissan 370X, que venía con un twin turbo. Desde entonces, absolutamente todos empezaron a respetar esta norma, y fue esta llamada como la norma o el pacto de los caballeros. Y como podemos ver, estos son autos como por ejemplo el 2JZ GTE del Toyota o el RB26 DTT de la Nissan, son motores estúpidamente capaces, o el motor rotativo Wankel Biturbo del Mazda RX-7, sabemos que son motores que simplemente superan más de los 300 caballos de fuerza. Y en estudios de banco de potencia se sabía que autos como el Nissan Skyline GT-R R34 sobrepasaban los 320 caballos de fuerza, y que el Mazda RX-7 FD3S también tuvo mucho más potencia por encima que otros autos que también se suponía que debían de mantener este pacto. Aquellos motores de alto rendimiento no podían claramente contenerse, y la limitación en ficha proporcionó un auge masivo en las modificaciones, y aquí es donde viene la parte importante. Estas modificaciones se venían realizando en Japón 2 décadas atrás con los pioneros de disciplinas callejeras como lo era el drift y el touge. Esto sí es GDM. Ahora bien, este pactado trataba de que las marcas no superaran los 276 caballos de fuerza, pero redondeémoslo a 280 caballos de fuerza. Si contamos autos como por ejemplo el Toyota Supra con su 2JZ o el Nissan Skyline, o por ejemplo autos como el Honda NSX de su momento, son autos que tal vez estaban limitados a esos supuestos 276, 280 caballos de fuerza, pero con el simple hecho de hacer un par de ajustes, de poner un intake, de cambiar un par de headers, de cambiar una mufla, de cambiar un poquito la configuración de la ecualización o la computadora del auto, esos 280 caballos de fuerza se iban a 320, 340 con poco. Y es ahí donde se refuerza muchísimo más lo que es la cultura del GDM, ya que las marcas trataban de mantener este pacto, pero los compradores o los clientes que compraban estos autos lo seguían modificando, y normalmente estas modificaciones venían sumadas con modificaciones que son estéticas, pero que funcionaban con la aerodinámica o con la funcionabilidad del auto, como por ejemplo esas disciplinas que dijimos anteriormente como el touge o el drift, donde sabemos que un auto que es stance podría tener muchísima más maniabilidad o una forma de conducción mejor si está pegada al piso para poder hacer drift que un auto que esté stock. Es por esto que, sumado a las modificaciones de motor o mecánicas junto con las estéticas, el GDM fue creciendo y creciendo y creciendo, y gracias a la social media, como mencioné anteriormente, se fue mostrando al mundo completo. Y esa idea que tenemos de lo que es el GDM es la cultura japonesa del automovilismo que nosotros mismos hemos ido creando por fuera de Japón, viendo como por ejemplo en una meta en un país como el mío se pueden ver autos que están modificados o estéticamente muy parecidos a los de los 90s de Japón, al igual que en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Esta es una cultura general del automovilismo japonés. No es lo que conocemos como un GDM. GDM es lo que ya dijimos. Nosotros simplemente trajimos esa cultura de ese país al mundo exterior. Como por ejemplo un japonés que tiene una receta de sushi de Japón y la llevó al mundo entero. No es un sushi japonés, pero es un sushi hecho por un japonés y se vende en el mundo entero. Eso es cultura. Dicho esto, creo que sería prácticamente todo lo que hay que decir sobre esto, y espero que sea algo de ayuda y demostrar que el GDM es algo específico de un país como lo es Japón, como por ejemplo si decimos KDM viene de autos de Corea como un Hyundai o un Kia, o autos americanos o autos alemanes, etcétera, etcétera. Por ende me parecía necesario mostrar el buen uso de esta palabra para esto, y realmente GDM no quiere decir que solo sea para autos. Si lo vemos desde otro punto de vista, GDM podría ser hasta una Panasonic que fue hecha para venderse internamente en Japón y no pensada para venderse en Estados Unidos. Así que creo que eso es todo, y espero que sea de ayuda, y espero que sea educativo, y espero que no haya ofendido a nadie, y espero que ayude, y creo que es todo.